Diferente, porque no podemos, si no vamos a ser influenciados por el mundo prácticamente, y tenemos que estar influenciados por Dios. Dice un dicho por ahí que nosotros somos lo que nosotros pensamos. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Usted es lo que usted piensa. Si usted piensa que es un fracasado, está fracasado. Nuestros pensamientos son prácticamente la base de lo que nosotros somos. Por eso que es importante que nuestra forma de pensar esté definida por Dios, esté definida por lo que Dios significa para nosotros. Ahora, por eso en la parte de lo que mi hermana leía en el segundo párrafo, dice: para que los pensamientos del creyente estén anclados a la opinión de Dios y a la manera de pensar de Cristo, el creyente necesita dejar de engrandecerse a sí mismo. Porque muchas veces es por lo que yo sé, por lo que yo tengo, que yo me voy a creer. Y entonces el pensamiento ya está adulterado, porque no es el pensamiento de Dios. Lo que Dios dice de que no tengamos más concepto, un concepto más alto de nosotros mismos, sino que dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros. Esa posición es humildad. Y el mundo no está de acuerdo con esto. La forma de pensar del mundo es que entre yo soy mejor, entre tengo más preparación, soy superior que los demás. Jesús dijo que el que quisiera ser mayor que todos tenía que ser siervo de todos. Entonces, no va con los estándares, no es la forma de pensar del mundo. Y esto choca muchas veces. Y vemos predicadores, vemos evangelistas, vemos personas que están en el mundo eclesiástico, pero no tienen contacto con la demás gente, porque ya su forma de pensar está completamente diferente. Estar apartados para Dios es una cosa, pero eso de que yo no me quiero juntar con alguien porque me va a echar a perder, no es así. Tiene que cambiar nuestra forma de pensar, porque nosotros estamos pensando a la manera de Jesús. Hace ya algún tiempo yo me acerqué a alguien que había hecho una iglesia y estaba en otra iglesia, pero pues a esto yo no conocía bien su historial, pero cuando yo me acerqué, wow, y ya vio otras, como 3 iglesias, ¿no?, que yo conocía. Y me dijo, no, me dijo, estás mal informado, tengo 50 iglesias. O sea, pero lo dijo de una forma, le estaba diciendo yo a él, lo dijo de una forma prepotente, orgulloso, dice, no tiene nada. O sea, a mí se me cayó el concepto que yo tenía de él, se me cayó inmediatamente, ¿no? Yo creo que ya sé de quién está hablando. Igual yo conozco muchas personas, lamentablemente tienen eso. Varias de las cosas que uno logra vivir son muchas veces ver a la gente cómo se infla y después miran a la gente de reojo. Ya la humildad se acabó, ya no hay eso de empatar con las personas. No existe. Por eso este contexto el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos desde Corintio. Y el propósito de esta era preparar a los romanos para recibir a Pablo y las enseñanzas que les iba a ofrecer. Pablo nunca pudo hacer ese viaje a Roma porque lo encarcelaron en Jerusalén. Y eso lo vemos en Romanos 15. En el capítulo 12, Pablo, pensando en el futuro que les espera, están animando a los creyentes para que vivan de acuerdo a los deberes cristianos. El concepto que tenían los romanos era muy alto. Eran personas que se consideraban de un estatus que casi nadie los podía tocar, como decir, no sé si usted ha visto esa película de Born in Easter Lane, cuando llega un americano ahí y dice, no traes a él, mami, que dice. Así estamos muchas veces creyendo de que ya nadie nos puede tocar, nadie se nos puede acercar, que somos inalcanzables. El apóstol Pablo estaba preparando con esta carta para cuando él llegara, aunque nunca se le dio llegar para predicar, sino que nada más encarcelado.
Lo hizo, pero no en las condiciones que él quería. Pero él estaba preparando la mentalidad de los romanos para cuando él llegara. Y entonces, hay cosas que el apóstol Pablo le dice en el capítulo 12, que es lo que vamos a estudiar. Ahora quiero comenzar con una pregunta. ¿Por qué el hombre se engrandece a sí mismo? Es una pregunta. Yo pienso que... Ok, Dígame, hermana. Sí, dígame. Okay. Yo pienso que a veces es porque piensa en yo, solo en mí mismo, la persona, ¿no? Mano Efraín. Yo pienso que es la vanidad que tiene uno mismo de ver que va creciendo uno y se va sintiendo superior, cuando no debe ser así, cuando debe tener uno la misma humildad con que empezó, seguir igual. Amén. Estoy de acuerdo con usted. Yo creo que es porque el humano siempre ha querido hasta cierto punto ser como Dios, que fue una de las razones por las cuales Lucifer cayó del cielo, él quiso ser como él. O sea, tenemos esa naturaleza, se podría decir. Vanidad, ¿verdad? Sí. La vanidad. ¿Sabe que la palabra vanidad viene de lo que es vacío, que está vano? Se refiere a lo que tiene el globo adentro. A eso se refiere la palabra vanidad. Entonces, para un balón, el peor peligro es que se encuentre un niño con un alfilar. Y aquella cosa tan grandota llega a ser nada, ¿verdad? Eso es vanidad. Así que no se nos, aunque estemos donde estemos, tratemos de mantenernos nuestros pies en el suelo, porque es más fácil que en el suelo encontremos muchos que se hayan caído. Y también muchas veces, quizás cuando no conocemos al Señor, tendemos eso a que no creemos que Dios lo puede hacer, sino que tenemos nosotros que hacerlo por nuestras propias fuerzas y esfuerzos. Amén. Mano Laura. Sí, de hecho, el hombre, como dice usted, por naturaleza es orgulloso, vanidoso y de todas cosas. Y más de alguno de nosotros en alguna ocasión lo hemos hecho, en el sentido, y máximo cuando le dicen algo al oído, ay, te ves bien, te ves esto, lo hiciste perfecto. El ego le tocaron la puntita del iceberg y se subió poquito, ¿no? Ha pasado muchas veces con personas y el mismo ego las hace bajar cuando el Señor está en la jugada. Amén. Fíjese que usted menciona esto y creo que todos estamos tentados a eso. Jesús fue tentado en el desierto. Fue una de las cosas que el diablo le tocó. Le tocó el ego, le tocó la mente, le tocó el físico y le tocó el ego. Porque, por ejemplo, le tocó físico cuando le dijo, tienes hambre, sabía que tenía hambre, ¿verdad? Y hubiera caído Jesús, hubiera convertido unas semitas, ¿verdad? O cualquier clase de pan, pues, le convirtiera los piedras en pan. Pero le dice también la otra, le dice que, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Le estaba atacando el ego. Le dice, wow, mira todo esto. Los reinos se te van a dar. Entonces, el ego, todos, eso no es cuestión. ¿Qué hacemos con la tentación del ego? Es el problema. Todos hemos sido tentados a nuestro ego. Y en algún momento hemos caído. Pero lo importante es que sepamos de que esa posición no nos va a traer crecimiento, sino que nos va a estancar. ¿Sí, hermana Rosario? Yo pienso que todos tenemos el ego alto antes de venir a los pies de Cristo, todos, porque queremos ser mejor que el vecino, tener mejor cosas que el vecino, y así, pero cuando Dios de veras toca nuestro corazón, bueno, a mí me pasa, por esto le digo, diciendo, wow, Señor, perdóname, porque qué mal estaba haciendo yo en mi corazón, qué fea persona soy. ¿Cómo caía de mal, verdad? Así me dije yo, dije, qué fea persona soy, Señor, cámbiame, yo no quiero ser así. Y
y yo pienso que ya el Espíritu Santo lo arguye a uno y le enseña en qué está mal y en qué tiene que cambiar. Y cuando uno ya quiere de veras seguir a Dios, trata de quitarse todo eso, sí. Yo creo que también el gran ejemplo que nos dio Jesucristo, siendo Él Dios, y eso era cierto lo que le estaba diciendo, pero sin embargo no lo hizo. Y al menos a mí, yo lo que he visto, porque me afectó a mí, pero ahora lo entiendo, pero yo sé que a mucha gente se le hace difícil, es aceptar de que Jesucristo vino aquí 100% hombre, como cada uno de nosotros. O sea que Él se fue 100% hombre, fue tentado, dice la Biblia, en todo. Nada más que sin pecado. Ajá, ¿y qué es todo? Todos los pecados, aún las cosas que nosotros tenemos aceptación en nuestras mentes, ahora en el 2000, Dios también fue tentado, Jesucristo fue tentado. Amén. Él fue tentado para darnos ejemplo a nosotros de que sí se puede vivir una vida apartada para Dios, especialmente por nuestro pensamiento, lo que estamos estudiando. Romanos 12, 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos versos son muy claves, son bien claves para poder entender que en Dios, como decía la hermana Rosalba, tenemos que pensar diferente. No podemos ser cristianos pensando de la manera como pensábamos antes, porque nuestro pensamiento antes era dirigido por alguien más. Tal vez no por el diablo, pero sí por nosotros mismos. Nosotros éramos el propio guía de nuestro timón y hacíamos lo que considerábamos que era bueno, y haciendo las cosas que nosotros considerábamos que eran buenas, estábamos haciendo cosas malas, porque no estaban de acuerdo a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Ahora, un punto importante que estos versículos nos traen es que renovemos nuestra mente. Es a lo que nos invita a estos versículos. Dice: la gracia y la misericordia de Dios al darnos a Cristo, que es nuestra nueva mentalidad, nos aparta para Él y nos renueva la mente. Hagan de cuenta que cuando una persona tiene, ustedes me recuerdan, me imagino que todavía usó sus caseteras, ¿verdad? ¿Verdad? Todavía están ahí, como recuerdo, las reliquias. Pero usted, al momento que comenzó a salir el DVD o cualquier otra cosa, eso ya no lo puede usar. Hay muy buenas memorias en esos cassettes que usted tal vez grabó, o videos que usted grabó, pero ya el aparato ya no está. Entonces, nosotros somos el aparato. Las cosas están ahí, pero ya no funcionan en nuestro aparato. Sí, nosotros estamos renovados. Nuestra mente tiene que ser renovada. No vamos a querer ponerle un 8-track o un long play en su carro. No lo tocaría. La intención es buena, pero no funciona. Por eso es que no podemos estar queriendo hacer cosas de la iglesia hace 30, 40 años, porque eso fue en ese tiempo. Las cosas han cambiado. La mentalidad ha cambiado. Sigue siendo, le puedo decir un ejemplo de qué estoy hablando. Me acuerdo que cuando yo crecí como niño en la iglesia, era pecado ver televisión y me pegaban por ver televisión. ¿Cuándo fue pecado? Ahora los pastores están viendo televisión. Los diáconos eran los que le jalaban el pelo a uno y no lo dejaban jugar fútbol. Ahora los diáconos son los que organizan los equipos de fútbol para las chamusquitas. Entonces, ¿en qué momento dejó de ser pecado? Es que nunca fue pecado. El problema fue la manera de pensar. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a estar actuando como hace 30, 40 años, pensando que estamos agradando a Dios. Y Ávila le dijo a la mayoría que corrompiera sus televisores. Y mucha gente lo hizo. Porque Guille Ávila decía: ese es el cajón del diablo. Y después en las mismas campañas decía: vamos a transmitirlo por satélite. ¿Y en qué lo iban a ver?
se da cuenta cómo no podemos estar diciendo unas cosas ahorita y el día de mañana contradiciéndonos. Digo yo que ya Ávila estaba mal. No, sencillamente de que su mentalidad no estaba viendo futuro. Más que nada, pastor, yo pienso que mucha de la gente mucha de la gente se crió en un ambiente donde no había tanta gente cristiana, que la mayoría era mundana, que vamos viendo que la mayoría de la gente era católica. Y influenciados a eso. Exacto. A mí mi padre no me dejaba ponerme un pantalón acampanado cuando salió la moda de pantalón campana. Yo no podía usar pantalón acampanado porque era del diablo. Y con unos grandes pasadores así tampoco, estaban a la moda y usted quería ponerse. Los tacones que se usaban, el varón que usaba la plataforma, Y plataforma. no me dejaban. Y los hinchos así, y las hebillas grandotas, era la moda. Pero sin embargo, ¿se da cuenta? Ustedes mismos se están dando cuenta de que la forma de pensar de hace unos años no es la misma forma de pensar de ahora. Querer estar haciendo lo que estábamos haciendo en ese tiempo, ¿es pecado? No. Pero se miraría ridículo que entrara hermano Efraín con su pantalón campana y con sus zapatos de plataforma. ¿Es pecado? No. Pero sencillamente como de hippie con colita, ¿verdad? Estaría fuera de rollo, como que no pasó el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que es principio cristiano siempre fue pecado y va a seguir siendo pecado. Pero las costumbres cambian. Y acuérdese, podemos cambiar de estrategia, pero el principio no. El principio sigue siendo pecado. Porque todo sale del corazón. El creyente obediente siempre tiene en su mente que Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, dirige sus pasos y su manera de pensar. También hace que el creyente se integre con otros creyentes y entregue a Dios todo su ser. Mi principio como hermano en la iglesia es invitar a otros, decirle, no te quedes, vente, porque mi mente de pensar va a influir en la mente de pensar de los demás también. Eso es bueno. Renueva tu entendimiento. El otro punto, cuando una persona renueva su entendimiento, de acuerdo a Romanos 12:2, descubre, reacciona, acepta y aprende algo nuevo. La renovación de su entendimiento comienza en el momento que entiende quién es Jesucristo. Y desde ese momento comienza una vida de transformación intelectual y espiritual. Aquí las dos palabras. El cambio intelectual muchas veces viene acompañado de lo que usted estudia, de lo que usted se prepara. Pero el cambio espiritual es de lo que usted busca como su vida espiritual con Dios. Por ejemplo, viene alguien aquí y dice, qué aburrido estuvo el servicio. No, el aburrido fue usted. Porque usted venía con otra expectativa. Porque si usted viene con la manera correcta, desde que viene antes de su casa, usted ya viene preparado. Usted ya viene preparada. Lo que haga aquí es nada más una colección de todo lo que usted traía. Usted venía alegre, y como vino alegre, venía saludando a medio mundo, venía contagiando, su mentalidad venía completamente diferente. Pero si uno viene enojado y se sienta en aquella esquina, todos saludando, y usted, buenos días, ¿qué tienen de buenos? Es lo espiritual, lo que yo traigo, y eso se pega, eso se contagia. Por eso es que nuestro entendimiento, entendimos quién es Jesucristo, es novedad de vida, y tengo que saber de que hay cosas buenas que están pasando, independientemente de lo que a mí me esté pasando. El mundo es bonito. A mí me quitaron el trabajo, por ejemplo, de decir un ejemplo, le quitaron el trabajo a usted. ¿El mundo se va por eso? No, porque puede ser que otra gente le dieron otro trabajo. O sea, no es cuestión, es cuestión de cómo entendamos las cosas. El número 3, renueva la manera de usar tu cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 19-20 lo dice. El cuerpo completamente dedicado a Dios actúa de una manera muy diferente a la del mundo.
El creyente no es perfecto, y eso lo hemos dicho, ¿verdad? Como tampoco lo era Pablo. Pero él quería hacerlo y no se rendía, no para su gloria, sino para la gloria de Dios. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello, por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Que a esto, usar nuestro cuerpo, es como que le diga yo, ¿su carro es bueno o es malo? ¿Es bueno? ¿O es malo? El carro es bueno o es malo, depende del uso que usted le dé. El carro es amoral. Pero imagínese, traigo yo aquí, por ejemplo, un carro, un Camaro amarillo con rayas negras, deportivo, vidrios y con turbo, y lo manejo yo, el carro va a ir tranquilo, pero déselo a un teenager, ese carro va a ir quemando llanta y haciendo relajo y medio. Ese carro es el que va manejando el carro, es el que va manejando el carro. Así es precisamente el cuerpo. ¿Quién es el que nos está gobernando? Por eso es que vamos a ver las personas, ¿quién está gobernando ese cuerpo? ¿De quién es templo esa persona? Y esto me recordó, pastor, mucho cuando el día que entramos en la pandemia, allí en mi trabajo, era un caos, la verdad. Una incertidumbre, una zozobra, toda la gente nerviosa, y hasta cierto punto como que me estaban pasando eso, pastor, y de repente dije, no, ¿qué me pasa a mí? No, yo no, Señor, yo sé que tú estás conmigo, tú me vas a cuidar, y ayúdame, Señor, a mantenerme tranquila. Pero todos en la oficina estuvimos así por más de una semana, porque no sabía qué iba a pasar. Fíjese, hablando usted de eso, muchas veces uno entra en el ambiente y también uno, quiera o no, poquito a poquito se va convirtiendo de esa manera. Y esta pregunta que está aquí es una pregunta personal, pero si usted la quiere responder, ¿qué aspecto de su vida necesita renovación? Una pregunta. Mi mente pasó. Cuando yo leí esta pregunta, lo que se me viene a la mente, digo yo, como lo que estaba leyendo ahorita, que dice que uno tiene que renovar su mente, ¿verdad? Pero yo dije, no solo la mente, es todo nuestro ser que tiene que ser renovado. Me recuerda mucho cada vez que ponen esa alabanza que dice, no sé si es de Marco, que dice, renuévame, Señor, Jesús, ya no quiero ser igual. Ajá. Cada vez que la cantan, es lo que le digo, Señor, ese canto toca mi corazón, porque yo lo que más quiero es ser diferente, parecerme más a ti. A mí Sí. me encanta, y por eso ¿Sabe que usted dice esto y es lo que dice hermana Eugenia? Lo que dice es que la mente es lo que nosotros somos. La mente es lo que nosotros somos. ¿Qué es lo que nuestra mente tiene? ¿Qué es lo que nuestra mente está diciéndonos que hagamos? A eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que nuestro entendimiento tiene que estar renovado por la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no va a tener lugar para dejar cosas que a Dios no le agradan. Lo que Cristo va a estar como puesto, un nuevo cassette, un nuevo DVD, un nuevo, lo que usted quiera. Pero cuando nos renuevan la mente, nos renuevan todo. Eso es parte, hermana. Se va a ver renovado en todo. El cuerpo, el alma, el espíritu cambia. A mí me ha pasado, pastor, que hay veces que hago una oración y me acuesto con un canto en mi boca, y créame que no el mismo canto, pero como que toda la noche estuvo una alabanza en mi mente y despierto con ella en la boca. Amén. Digo, bendito sea. Porque usted lo tenía en la mente. Sí. En programas de televisión o en los medios sociales se encuentran muchas formas de influir en el creyente para que acepte las alternativas mundanas para vivir. Esto incluye
decirle cómo se debe vestir, lo que debe comer, con qué o con quién puede dormir y hasta cómo se puede identificar el género de una persona. Esto puede oscurecer la mente del creyente y arruinar la renovación que puede existir en su vida. Romanos 2:2 nos anima a no acondicionarnos al mundo en que vivimos, sino que nos conformemos a la voluntad de Dios. El mundo tiene una agenda anti-Dios, sensual y egoísta, que está centrada en el yo, que la inteligencia humana domina. Esto y otras cosas mundanas guían a muchas personas a vivir una vida apartada de Dios y fuera del poder del Espíritu Santo. Muchas veces, un creyente se deja llevar por una vida pecaminosa que daña su testimonio personal y hace que otros no crean en el Evangelio. La palabra de Dios puede cambiar y transformar la inteligencia humana por medio del sacrificio de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. El creyente es un santuario donde mora el Espíritu Santo y por eso necesita que Dios y su amor lo absorban. Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Con su cuerpo usted no puede hacer lo que le dé la gana, porque no le pertenece. Desde el momento que usted acepta a Jesús como su Salvador, su cuerpo ya no le pertenece. Eso de decir, con mi cuerpo yo hago lo que me da la gana, eso no es cierto. Ya no somos de nosotros mismos, porque si no le damos la oportunidad a Dios, el diablo sí la va a agarrar y nos va a usar para sus intereses. Acuérdese lo del Camaro que le estaba diciendo. Si Dios no va a usar ese vehículo, lo va a usar el enemigo. La perfección no debe ser la meta del creyente. Oiga, esto me gustó mucho. No deseamos ser perfectos, debe ser la obediencia, porque para Dios el que obedece triunfa espiritualmente. No es realmente la meta de ser perfecto, es la meta ser obediente a Dios. Los romanos estaban rodeados por todas partes de dioses, de la filosofía de la época, de la sensualidad, y por consiguiente vivían bajo la discriminación de ser cristianos. Pablo necesitaba ir más a fondo para que los romanos pudieran entender que necesitaban dárselo todo a Dios, incluyendo su cuerpo físico. Pablo animó a los romanos y los llamó a que se entregaran por completo a Dios, dándole todo y renovando sus mentes. Pablo les dijo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando usted presentaba una ofrenda, se tenía que presentar y era vivo. Usted no podía ir a presentar una ofrenda si se la había encontrado muerta en algún lado. Tenía usted que matarla. Y cuando usted viene delante de Dios, usted tiene que matar sus deseos. Usted tiene que matar sus pasiones. Hay muchas cosas que estamos haciendo, no porque no querramos, sencillamente no las hacemos porque no es correcto. Pero yo le aseguro que si le dieran camino libre, ¿dónde estuviéramos hoy? Si no fuera, imagínense qué tantas cosas a las que uno quisiera hacer en el día. Por eso es que nosotros tenemos que saber si lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Los creyentes en Roma necesitaban entender que no podían vivir como vivían los romanos de aquella época sin Cristo. Ellos necesitaban vivir en santidad, pensar y portarse de una manera diferente a los que no conocían a Cristo como Señor y Salvador. Aquí entra lo que le estaba diciendo. La cultura greco-romana tenía una influencia tan grande en todo el imperio romano, porque el imperio romano era el que conquistaba el ejército romano, pero la cultura griega tenía una gran influencia. Y entonces la cultura dictaminaba qué era lo bueno y qué era lo malo. Y les he mencionado, ¿verdad?, parte de eso que estuve estudiando, de cómo la cultura greco-romana estaba tan depravada, que en este tiempo nosotros, si viéramos esa cultura, estaríamos comparando a lo que nosotros estamos viendo en la televisión. ¿Verdad que está depravada la sociedad?
¿Y sabe por qué es? Porque la forma de pensar de ellos está de esa manera. Está guiada por el mundo, no quieren conocer y saber nada de Dios. Romanos capítulo 1, ya el verso 12 o 13, el apóstol Pablo hace una lista. ¿Por qué es que está el mundo como está? Porque no han tomado en cuenta a Dios. Dios los ha entregado a pasiones desordenadas, los ha entregado a tanta maldad. ¿Por qué no tomaron en cuenta a Dios? Dios mismo los ha entregado. Yo bueno, ahora casi no estoy viendo televisión, ¿verdad? Pero antes que venía un poquito más, pues, está viendo los comerciales, no se pueden parar a veces. Pero yo paré de ir a comer a Carl Jr. cuando sacaron al que es dueño de esa revista pornográfica, y él estaba diciendo, saliendo con la hamburguesa, dice, porque al hombre no le gusta comer lo mismo todos los días. Ese fue un mensaje que quiere decir que los que están casados tienen que cometer adulterio o fornicación. Y yo desde ahí dije, no, yo no voy a andar dando mi dinero a eso, y eso es lo que la gente está viendo. Y no se está dando cuenta cómo nos están influenciando aún con la comida. Yeah. Los mensajes que estamos recibiendo de la sociedad, de los comerciales, no son nada. Todo va en contra de Dios. Usted mira en las escuelas, usted mira en los mensajes para niños de kindergarten. Sí. Ahorita ya no están para los adultos. ¿Sabe qué? Ellos están influenciando la manera de pensar de los niños. Por eso, si usted no los trae a la iglesia, alguien más se los está influenciando. Los comerciales aún, ahora también, del mismo sexo, ahí salen los... Todo lo que usted mira es realmente del puro infierno. Y no sin irnos muy lejos. Aún usted puede ser influenciado por lo que está comiendo, como decía mi hermana, por lo que usted está escuchando. A veces usted está viendo cosas que realmente, cuando mira el sentido, qué es lo que están diciendo, es cuando usted dice, wow, no me había dado cuenta. Amén. Y están entrando pero sutilmente. ¿Desde cuándo comenzó a entrar la agenda homosexual? A los niños con los colores. ¿Se acuerda de los Teletubbies? Sí. Que le estaban enseñando amarillo, azul, rojo. Les estaban enseñando los colores. Amén. ¿Y qué hacían los niños? Nada. Solo ñe. Sí. Y esos colores estaban familiarizando a los niños para que lo vieran normal. Ahora, ¿qué es lo que está con lo que se identifica esa agenda? Con el arco iris. Y entró durante muchos años, a la edad de ustedes todavía, yo creo que ya no vieron eso, pero muchos de los 25, 26 años que están ahorita, eso era lo que estaban viendo cuando estaban niños. ¿Se da cuenta cómo esta agenda se propuso, y aún siendo el 3%, están poniendo de rodillas a toda la sociedad? Porque la manera de pensar de esta gente no tiene nada que ver con Dios. Y no estoy exagerando. Usted puede ir y puede estudiar, puede verlo por su cuenta, usted se va a dar cuenta de que esta manera de pensar que el apóstol Pablo estaba diciendo está influenciando tanto, que hay hombres en este momento, hombres que crecieron con su familia, con sus esposas y sus hijos, que ahorita en este momento tal vez se están mutilando para ser mujeres. ¿Usted podrá decir, soy exagerado? Creo que no. Yo lo puedo llevar a donde el consejero que tuvo Ángel. Él nos dijo a nosotros como pastores. Yo conozco pastores que un día fueron a unos psicólogos que no eran cristianos y ahora están en lista de espera para cambiarse de sexo. Tengamos cuidado, hermanos. Esto es peligroso. La mente es peligrosa. Por eso el apóstol Pablo pone su énfasis y decirle, cambien su mente. Amén. No se acomoden a la mente de este tiempo. Amén. Porque es peligroso. Usted comienza a aceptar, su mente comienza a cambiar y su cuerpo comienza a cambiar. Esto, hermano, es peligroso. La mente, si no tiene nada que hacer, es el taller del diablo. Tenga cuidado. Por eso dice, el verso 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Miren qué interesante, el apóstol Pablo cómo lo presenta. Aquí lo presenta como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que somos un cuerpo, pero somos diferentes miembros. Y a eso el punto que veo de este mensaje, de esta enseñanza: exalta a Dios en lugar de exaltarte a ti mismo. Ese es el punto que está diciendo ahí, que no nos exaltemos a nosotros mismos. Servir con humildad no debe costarle nada al creyente, si éste tiene a Dios como prioridad en su vida. El que ama a Dios nunca piensa más alto de sí mismo de lo que debe, porque reconoce que Dios quiere que vivamos para Cristo. Esto también cambia nuestra actitud de servir y amar a los demás en forma en que Dios nos ha enseñado. Otro punto: descubre cuál es tu función en la iglesia. Yo creo que entre más rápido descubramos cuál es nuestra función en la iglesia, más rápido nos vamos a integrar. Más rápido vamos a comenzar a decir: ¿en qué puedo ser útil yo en la iglesia? No solo iré a sentarme, sino que ¿en qué puedo cambiar yo en la iglesia? ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer y qué es lo que yo puedo hacer con mi talento para la obra de Dios? Hoy, sentado aquí, antes de que ustedes vinieran, yo estaba en el carro escuchando. Me llamó mucho la atención, porque eso lo había escuchado antes y me gustó mucho cuando esta hermana lo estaba diciendo. Dice: ¿cómo es la iglesia que vemos? Hizo la pregunta y dice: ¿qué estás haciendo para que la iglesia no sea así? ¿Cómo es la iglesia que estamos viendo? ¿Una iglesia diferente? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que la iglesia no sea diferente? ¿Verdad que está fuerte? ¿Cómo ve la iglesia usted? ¿Una iglesia chismosa? ¿Qué está haciendo usted para que la iglesia sea diferente? ¿Cómo ve la iglesia usted? ¿Una iglesia apática? ¿Qué está haciendo usted para que la iglesia no sea apática? Porque muchas veces nos hemos convertido en consumistas, pero no en que hagamos la diferencia haciéndolo. Yo quiero consumir. ¿Por qué cree usted que mucha gente no viene a las iglesias pequeñas? Porque andan buscando. ¿Tienen servicio para niños? ¿Tienen servicio para jóvenes? ¿Tienen servicio para parejas? ¿Pero qué están haciendo ellos para hacerlo? Solo quieren: deme, deme y deme. Y nos hemos creado en una iglesia de consumir, pero no en una iglesia de decir: yo, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo traer cambio, hermano Efraín? ¿Verdad que cambian las cosas? Entonces no importa si la iglesia es pequeña, porque en esa iglesia hay más necesidad que en una iglesia grande. Si fuéramos más conscientes de lo que estamos hablando aquí, si somos parte del cuerpo de Cristo, vamos a hacer nosotros que aquí hay necesidad. Si una persona tiene 2 pies, es muy fácil, pero hay otra persona que tiene un pie nada más. ¿No sería más fácil que otro fuera el pie de ese cuerpo para hacer la diferencia? Y no tenemos esa conciencia. Esta persona estaba diciendo que por qué es que nosotros no estamos viendo las necesidades en las iglesias, porque nosotros nada más queremos ir, pero no participar, sino que ir y nada más consumir. Yo lo estaba escuchando en la mañana, me llamó mucho la atención, y yo: wow, qué patada, qué pedrada. Y es una gran verdad. Así es que esto me llama mucho la atención, porque al descubrir la función en la iglesia, uno va a saber en qué área es. No tengo competencia con nadie. Además, todos tenemos un don espiritual, según 1 Corintios capítulo 12, y este don nos ha sido dado para servir al cuerpo de Cristo. La iglesia, no hay excusas para no servir, y tampoco hay necesidad de estar inconformes con los dones que Dios nos haya dado. Eso es una verdad. Aquí hay donde trabajar. ¿En qué área queremos trabajar? ¿Hay dónde? No tiene competencia. Pero si yo no quiero hacer nada, aunque esté la posición ahí,
pongan a otro. ¿Verdad que sí? Mire, hermano, yo no estoy hablando de realidades. Yo vengo de la iglesia grande, usted sabe. Pero usted cree que en esa iglesia donde habían 800 miembros, la mayoría comenzaba un ministerio nuevo. Adivine quiénes son los que iban a trabajar. Los mismos que estaban trabajando en otros ministerios. Esto es en todas las iglesias. En todas las iglesias pasa eso. Así que, número 3, reconocer que eres miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso no hable de la iglesia, porque si habla de la iglesia, habla de usted. La iglesia es un solo cuerpo y el creyente forma parte de este, pero la iglesia no puede funcionar si el creyente no ejercita los dones espirituales que Dios le ha dado. Esa es una verdad. ¿Cómo se prepara un creyente para que sirva a Dios? ¿De qué manera se prepara un creyente para servir a Dios? Yo pienso que trata uno de hacer la voluntad de Dios, arrepentirse de sus pecados y después hacer el paso de obediencia que es el bautismo. Pero pedirle a Dios más que nada que nos cambie. Sí, el cambio comienza, hermano Rey. Sí, más que nada yo pienso que para servir con amor al Señor hay que tener amor por las almas, amor por los mismos hermanos, amor entre nosotros mismos. Okay. Y más que nada, la preparación para servir en la iglesia es estudiar la palabra del Señor. Prepararse, ¿verdad? Prepararse. Con la oración para que el Señor le dirija dónde lo quiere usar. Amén. Y por medio de leer la palabra, es así como lo va a equipar. Amén. Hermano Rafael tenía. Disciplina, también. ¿Ah? La disciplina. La disciplina, ¿verdad? Sí es necesario. Sí, hermana. De hermana lo dijo ya, como dice, hablándole con la palabra de Dios y sobre todo con gracia y con sabiduría. Sí, todo está bien, todo está correcto, pero el punto básico es que lo vamos a hacer, como dijo hermano Rafael, por amor a Dios. Si vamos a hacer las cosas por amor al prójimo, vamos a hacerlo para Dios. Dice, por tanto, lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste, ¿verdad? Pero si usted no quiere servir, dice, malagradecida esta gente. Usted no está sirviendo a Dios, porque no quiere servir a su prójimo. Y también, pastor, pienso que dando mejor ejemplo, un buen testimonio también. Eso sí, también. La arrogancia humana de querer ser como Dios y saber las cosas como Él las sabe, existe desde el principio de la humanidad, y lo vemos con el diablo, ¿verdad? Que el diablo quiso ser como Dios. También en el jardín del Edén lo vimos como en Adán. ¿A qué apeló la serpiente? Le dice, con que Dios le dijo que si comen de esto. No, le dice, el diablo le dice, no, lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto, van a ser como Él. Apeló a ese deseo de ser como Dios. Por cierto, quiero decirle esto. Escuché una enseñanza por ahí diabólica que dice que nosotros somos como Dios, y que dice que es más, oiga, ¿hasta dónde se fue este? También zafado. Dice que Dios mismo, para hacer algo, tiene que venir a pedir permiso a nosotros, porque Él nos dio la autoridad. Perdimos la autoridad en el desierto. Y es una iglesia grandísima de miles de personas. Por eso la gente va buscando números, pero van encontrando mala doctrina. Esa es la creencia de que Jesús Adrián Romero está creyendo. Y él y otra. Y su hijo. ¿Se da cuenta? Hermano, si nosotros somos imagen de Dios, pero Dios en ningún momento va a dejar de ser Dios. Él es el creador. Aunque haga yo lo que haga, yo voy a seguir siendo criatura de Dios. Puedo tener la imagen de Dios, pero nunca voy a ser Dios. Ahora, cuando comió el árbol del bien y el mal, Adán, ¿qué es lo que pasó? ¿Llegó a ser Dios? No. Entonces lo que le dijo el diablo nada más es apelar a lo que el hombre quería, pero en realidad nunca fue como Dios. En realidad
Ya se le abrieron los ojos y vieron que estaba... Y se dio cuenta que estaba desnudo. Ahora, si así fuera, y esta doctrina que le estoy diciendo, le voy a mandar el link para que usted lo vea. Por eso es que mucha gente sale con disparate y medio, porque quiere ser como Dios. Hoy me están diciendo que yo voy a ser como Dios. Yo, como Dios, ¿te imaginas? Lo que hace Dios, yo también lo voy a poder hacer. Qué equivocados. Y ciegos guiando a otros ciegos. También vemos este pecado que llevó a la humanidad a la pobreza espiritual, la separación de Dios y la necesidad de un Salvador. La arrogancia humana de querer ser enaltecidos personalmente también sucedió durante el ministerio del Señor Jesús y todavía continúa, aunque han pasado miles de años, se encuentra el ejemplo de lo que sucedió entre los apóstoles. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, y le dijo, ¿qué quieres? Le dijo Jesús, ¿verdad? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire qué atrevida estaba esa Salomé. ¿Y qué le dice Jesús? Entonces Jesús le respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. Porque podéis beber del vaso de que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Esto tiene una gran enseñanza. Jesús le está diciendo, tú no sabes lo que estás pidiendo. El hecho de que va a estar sentado a mi lado izquierdo y al lado derecho, ¿cómo murió Jesús? En la cruz. ¿Y quiénes estaban al lado de Jesús? ¿Se da cuenta de lo que estaba pidiendo esa mujer? Que sus hijos murieran como ladrones al lado de ella. Muchas veces no sabemos ni lo que estamos pidiendo. Y por eso pedís, pero no recibís porque pedís mal. Porque pedís para vuestros propios deseos. Mire, esto tal vez usted no lo había visto. Pero Salomé le estaba diciendo, y Jesús le dice, no sabes lo que estás pidiendo. Porque, ¿cómo murieron ellos? ¿Hubieran muerto con Jesús también? No, hombre, si ni siquiera corrieron. Un momento cuando Jesús lo apresaron, corrieron, todos. O sea, todos podemos decir, ay Señor, yo quiero tus bendiciones, pero no queremos pagar el precio por las bendiciones. Al primer momento corremos y nos sale una velocidad extra. Ahora, así que observar a Salomé, que fue testigo de la resurrección del Señor Jesús, una de las primeras cosas al ver a Jesús resucitado, la madre de los dos apóstoles, del Señor Juan y Jacobo, pidiéndole al Señor que enalteciera a sus hijos. Es penoso saber que Juan y Jacobo, después de ser tan bendecidos, estuvieran de acuerdo en esta solicitud y que hubieran muerto como murieron los dos ladrones. ¿Le gustaría a usted estar sentado al lado de la izquierda y de la derecha de Jesús? Ya sabiendo esto, ¿le pidiera eso para sus hijos usted? Más vale que no. En el reino de Dios no hay espacio para personas hambrientas de poder, reconocimiento y fama. Esto ha echado a perder a mucha gente. Que Dios tiene grandes planes y que el deseo es que aquí no me da la talla, esta iglesia es muy chiquita, yo necesito ser reconocido en lugares donde sean multitudes, porque yo no vine para cosas tan pequeñas. Cuidadito, porque las pruebas que vienen va a ser también de acuerdo a cómo, ¿verdad? Así como es el sapo, así es la pedrada. Así como es lo que usted está buscando, así también es lo que Dios le va a demandar. Muchos quieren la unción de Guille Ávila, pero se ponían a orar y a ayunar como Guille Ávila. No, mientras Guille Ávila estaba comiendo tal vez algo pequeño y orando y ayunando, esta persona comiendo tomis y dándose lujo. Hay precios que se pagan.
Entonces, el creyente puede apreciarse y valorarse de acuerdo a lo que dice Dios y también puede amarse a sí mismo. Pero es importante recordar las palabras de Marcos 12, 30, 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mayor mandamiento que este. Lo que estaba diciendo hermano Efraín, ¿verdad? Si no lo vamos a hacer por amor, va a ser show. Y como es show, no vale, porque no va a estar escrito en el libro de la vida. Acuérdese, lo que se hace en show, lo que se hace en un teatro no es verdad. ¿Sí o no? Entonces, como no es verdad, no cuenta. Y esto lo puede ver usted. Cuando usted está viendo una película, la verdad que no es la persona, el actor está actuando, pero no lo van a meter a la cárcel porque ese es un papel que él está haciendo. Lo mismo sucede con la persona que no está viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, no le cuenta a él porque es un show nada más. ¿Me entiende este puntito? Si no lo vamos a hacer de verdad para el Señor, no nos cuenta porque es show. Eso me recuerda a este pastor del canal 40, Benny, que tenía él como toallita o algo así, o a veces nada más con el puro aire empujaba y la gente se caía. Pero lo que se me hizo tan, digo yo, y la gente que no lo veía. Él cuando iba a ir a Israel, él hizo que le hicieran un carro blindado, porque, ¿verdad? Por si alguien le disparaba, y digo, pues es cristiano, si alguien le dispara, se va con el Señor directamente. ¿Por qué quiere que paren, ¿verdad? Cualquier cosa? Y se creía mucho él. Ya, cuando las cosas de Dios se toman como show, deja de ser genuino y deja de ser real. Y no tiene el mismo efecto. Y por cierto, mire lo que dice el versículo 9 ya del siguiente texto. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Estos versos son importantes. 3 puntos que podemos ver en esto, en la clase. Dice: estamos llamados a amar genuinamente y no fingir el amor. Definitivamente. Fingir es mentir, y hay personas expertas en fingir que aman a otra persona porque quieren adquirir algo de esa persona. Interés, ¿cuánto vales? Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Estamos llamados a ser diligentes, a ir la mía extra que se nos está pidiendo, y estamos llamados también a practicar la hospitalidad y compartir lo que tenemos. Si Dios ha sido bueno con nosotros, no estoy hablando solo de cosas materiales, pero si Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha cambiado, nos ha dado una nueva identidad, ¿por qué no vamos y la compartimos con los demás? Tenemos que practicar la hospitalidad y compartir lo que tenemos. Cristo Jesús no tenía casa fija, no dependía de lujos ni de cosas materiales para vivir, pero no le impidió que cumpliera su misión. Si el que sigue al Señor Jesús ve la necesidad de otro creyente, la palabra de Dios lo anima a compartir lo que tiene con el creyente que lo necesite. Por eso, terminando con esto, quiero decirle, hermanos, ya para terminar, cuando nosotros como cristianos comenzamos a tratar de poner en práctica lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que el amor sea sin fingimiento, realmente vamos a hacer un impacto en la gente. La gente va a venir y no es necesario que le diga, va a sentir el amor. Porque como yo, y esto lo estaba diciendo yo la otra vez, vea que Jesús dice que en 2 mandamientos se resumen los 10 mandamientos que están del Moisés, ¿verdad? Si yo amo genuinamente, sin fingimiento, a mi vecino, no le voy a robar. Si yo amo sin fingimiento a mi vecino, no voy a levantar falso testimonio. No voy a estar codiciándolo. No voy a estar engañando. Si yo amo a mi prójimo sin fingimiento, yo voy a amar a mi madre, la voy a respetar, a mi padre.
¿Se da cuenta? Por eso es que realmente el amor es importante. El amor que sea sin fingimiento. Que lo que hagamos sea de verdad para el Señor y no como para los hombres. De esto depende realmente qué clase de cristianismo tengamos, porque estamos pensando a la manera de Dios. Yo le doy gracias al pastor y al Señor porque, bueno, hoy normalmente doy clase, ¿verdad? Pero no vino acá. Pero la verdad, pastor, últimamente he estado sintiendo un ataque grandísimo en esto. Mucho. Quizás por las pérdidas de seres queridos, nuestros hermanos también, también por daños que nos han hecho hermanos que se han ido. Todo eso ha venido a atacar. Y luego, Señor, ayúdame a seguir adelante. Y gracias al Señor por esta clase. ¿Verdad? Porque... Pero sabe que yo precisamente de eso por eso estábamos hablando el miércoles, de que necesitamos